Tanto en el pasado como en el presente, Mercedes-Benz se ha caracterizado por ser una marca a la vanguardia de la tecnología y en el mundo de las carreras simboliza poder, fiabilidad y una carta segura para el triunfo. Pero una tragedia en el peor de los escenarios marcaría al mundo y ante la misma, los germanos cargaron con toda la culpa, dejando el mundo del motorsport cortando de tajo aquel dominio que construyeron a base de victorias. Las flechas de plata contemplarían la evolución del mundo de las carreras, aparte de la consolidación de su compatriota en Le Mans, pero no sería hasta que un suizo con alma de campeón les instara a volver, lanzando la flecha con miras a devolverles la tan anhelada victoria en la clásica francesa. PP Sauber AG fue fundada por Peter Sauber en Hewell, Suiza, como un constructor independiente de autos deportivos biplazas abiertos en 1970. Siendo un apasionado de la velocidad, Sauber daría sus primeros pasos en un Volkswagen Beetle modificado. Su primer auto de carreras, el Sauber CO1, venció en el Campeonato Nacional de Autos Deportivos de 1970. Algo curioso es que en el código la letra C se debía a la primera inicial del nombre de su esposa Christiane. El logro internacional se alcanzó en la Interserie de 1976, en donde Herbert Müller con el C5 vencería en el aclamado campeonato. El C5 continuó participando en las 24 horas de Le Mans hasta 1978. La participación de Sauber en el Grupo 5 con un BMW M1 los motivaría a adentrarse en el naciente Grupo C, que con sus reglas de consumo, varios equipos la verían como una oportunidad para que sus autos se destacasen en la categoría, con la tenue ilusión de una victoria. Ante este panorama, Peter Sauber, en asociación con el Team GS Sport, construiría el prototipo SHS C6. Sauber se encargaría del chasis y la firma de ingeniería Seger & Fogman se encargaría de la carrocería. Como nota, las primeras siglas hacen referencia a esta firma. El SHS C6 era un prototipo cuyo rasgo más notable era el gran alerón trasero de cola de ballena, misma que sería montada en el centro del chasis. Otro rasgo derivaba de la propulsión, ya que el C6 originalmente recurriría al Ford Cosworth de 4 litros, aunque en su vida posterior utilizaría el BMW M88 cuando su nuevo propietario lo emplearía para sucesivas intervenciones. Correría por primera vez en los 1000 km de Monza y en Nürburgring, pero desafortunadamente no pudo terminar por fallas o accidentes. Con bajos resultados se inscribiría en las 24 horas de Le Mans, aunque terminaría abandonando por fallas mecánicas. Sin embargo, más adelante los resultados mejorarían, empatando en el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Resistencia para Fabricantes. Para la siguiente temporada, Sauber preveía nuevas mejoras al C6, pero decidirían desarrollar un nuevo chasis deshaciéndose de ambos autos. En 1983 la FIA dividió al Grupo C en dos clases, la principal y el Grupo C Junior, misma que fue pensada para los equipos con menos presupuesto atrayendo a más participantes. Cuando GS Motorsport enfrentó problemas económicos a fines del verano de 1982, esta sería adquirida por Walter Brun, fundando Brun Motorsport. El nuevo equipo debutaría el 19 de septiembre de 1982, siendo quintos en los 1000 km de Mugello. Originalmente tenía la intención de adquirir el Porsche 956, no obstante las primeras unidades se verían reservadas, por lo que debería de esperar a las subsecuentes. Para el 83 serían apoyados por Seger & Hoffman, siendo renombrado C-Car, con la designación C83. Uno de los autos emplearía un Ford V8 Cosworth de aspiración natural con la típica ala delta. El segundo C-Car presentaba un BMW turbo de 6 cilindros desarrollado por Schneider. Sufrirían un grave accidente en los 1000 km de Nürburgring, aunque el piloto saldría sin heridas de gravedad. Obtendrían un tercer chasis, instalándole el Porsche Turbo del tipo 935-76. Se presentarían en Le Mans con un C-Car con motor Cosworth y el otro con la unidad Porsche. El Cosworth se retiraría por sobrecalentamiento antes de que cayera la noche, mientras que la unidad Porsche no arrancaría por falta de desarrollo, ya que la carrocería no dominaba la gran tensión causada por la alta velocidad. El C6 aparecería nuevamente bajo el control de Procar Automobiles AG de Angelo Pallavicini, quien habría comprado todo el material e instalaría un BMW M88 de 3,5 litros.
Aparecería en distintas pruebas incluyendo Le Mans con resultados discretos. Para 1993 reaparecería en la SART con ligeros cambios en la carrocería. Para el 94 montaría el Ford Cosworth de 3,5 litros, siendo rebautizado como Alfa LM. En ambas ocasiones abandonaría a causa de accidentes. El C6 se convertiría en uno de los autos más antiguos en participar en Le Mans en la era del Grupo C. Tras el desarrollo del C6, Sauber concentraría sus esfuerzos en desarrollar un nuevo prototipo que difería en muchos aspectos a su predecesor, aunque el C7 retomaría el propulsor BMW M88 de 3,5 litros. El 6 cilindros en línea ya era muy popular entre varios prototipos, además de ser usado en el M1 de la serie Procar. Debutaría en las 24 horas de Le Mans de 1983, donde extraordinariamente terminaría noveno, impidiendo un completo top 10 para Porsche. El C7 volvería a aparecer en Suzuka, donde terminaría décimo en la general. El único chasis construido tendría pocas participaciones en la temporada 83, ya que Sauber se tomaría un breve descanso, viéndose obligados a vender su único chasis al equipo de El Salvador Formon Racing, que lo emplearía en la serie IMSA para la temporada 84. Mantendrían el BMW M88 durante las primeras 5 rondas, terminando séptimos en Road Atlanta como mejor resultado. Reaparecería en Daytona, pero emplearía un Chevrolet V8 de 6 litros terminando 11º en la general. En 1985 retornaría en 2 carreras con un abandono y un 7º puesto como mejor resultado. Poco después se retirarían terminando la carrera deportiva del C7. Por su parte, Sauber desarrollaría un nuevo prototipo, pero buscando el respaldo de alguna fábrica. Probablemente intentando asegurar el respaldo de Mercedes-Benz, Peter Sauber le preguntaría a los alemanes si podría hacer uso de su nuevo túnel de viento para probar su último auto de carreras. Los germanos se verían impresionados y poco después de las pruebas firmarían un acuerdo de exclusividad para proveerle motores, simbolizando el regreso de Mercedes-Benz a las carreras de autos deportivos tras su retiro después de la tragedia de 1955. Se enfocarían en desarrollar un motor ganador antes de involucrarse de lleno en la categoría. Sauber se interesaría en su nuevo V8 de 5 litros conocido internamente como M117. El motor de calle sería preparado por el especialista suizo Heini Meider. La unidad de aluminio con árbol de levas único a la cabeza emplearía 2 turbocompresores triple K que serían afinados para obtener un buen rendimiento, aunque para la calificación elevarían la potencia del mismo. El V8 sería acoplado a una tradicional caja de cambios Hewland de 5 velocidades. El C8 poseía el monocasco de aluminio del C7 como base, mientras que el motor era montado en un bastidor auxiliar de acero ubicado por detrás de la cabina. La suspensión consistía en espoletas con amortiguadores accionados por balancines de alto montaje. El diseño permitía grandes túneles que, junto con la carrocería diseñada en el túnel de viento, creaban un efecto suelo realmente eficiente pero poco estable. En las 24 horas de Le Mans de 1985, el único C8 registraría la segunda velocidad más alta, pero volcaría en Le Journalier durante las prácticas. Lamentablemente, los daños sufridos le impedirían comenzar la carrera. Para 1986, el equipo sería conocido como Kouros Racing Team, construyendo un segundo auto como respaldo. Con resultados discretos en sus primeras rondas, participarían en Le Mans con ambos C8, aunque se retirarían por problemas mecánicos. Sin embargo, la alegría vendría en Nürburgring, donde Mike Towell y Henri Pescarolo conseguirían una victoria justo frente a los ejecutivos de Mercedes-Benz. Con este resultado, el equipo terminaría quinto en el campeonato. Sauber desarrollaría un nuevo prototipo, por lo que vendería uno de los C8 al corsario Noel del Velo, mismo que participaría 2 veces más en Le Mans, incluyendo otras rondas en el campeonato, pero desafortunadamente no conseguiría resultados favorables.
Lógicamente designado C9, el prototipo sería una evolución de su predecesor, aunque la suspensión trasera y la carrocería serían completamente nuevos. En su primera edición el motor sería similar, aunque más adelante presentaría una renovación. Mostraría un gran potencial, pero en Le Mans expondrían su falta de desarrollo al abandonar por fallas mecánicas en ambos autos. El C9 reubicaría los radiadores en la nariz, permitiendo usar una nueva placa divisora. En consecuencia, los grandes conductos de la parte superior de los umbrales de las puertas se eliminaron. La cubierta trasera se reperfilaría considerablemente y el alerón trasero sería ubicado en un soporte central. El C9 ostentaría dos configuraciones aerodinámicas, siendo una para alta velocidad pensada para aprovechar la larga recta de Le Mans y la otra para el resto de los circuitos. Los Venturi se ajustaron a la nueva suspensión reacondicionada con amortiguadores dispuestos longitudinalmente. Para esta edición mantendrían la asociación con Kouros Racing, pero se renovarían para el siguiente año. Inesperadamente para 1988, Mercedes-Benz aumentaría su cooperación con un respaldo total de fábrica, renombrando al equipo Sauber Mercedes, coincidiendo con la nueva gerencia de la marca. Ante esto, AEG Olympia, propiedad de Daimler-Benz, pasaría a ser el sponsor principal, reestructurando la gestión del equipo, derivando en buenos resultados. No obstante, Lazard se convertiría en una pesadilla ya que sus neumáticos Michelin sucumbirían al gran estrés generado por las prestaciones del C9. Los neumáticos traseros en uno de los autos estallarían durante las rondas de clasificación, sembrando incertidumbre en el equipo, viéndose obligados a retirarse. Pese a este revés, el equipo terminaría segundo en el campeonato. Para 1989, Mercedes-Benz desarrollaría un nuevo motor, conocido como M119. Su rasgo más importante yacería en una culata con 4 válvulas con doble árbol de levas a la cabeza, permitiendo mejorar las especificaciones de carrera. Por lo demás, el auto se mantendría casi igual. La renovación también estaría en lo visual, ya que AEG se convertiría en un patrocinador menor, y con ello, el auto presentaría el clásico color de Mercedes. Las flechas de plata estaban de vuelta. Sauber Mercedes desplegaría 12-9 en una temporada casi perfecta, siendo vencidos en una ocasión por los 962 de Joyce. Obtendrían el campeonato de equipos, además de ubicar a sus pilotos en los 4 primeros puestos, con Jean-Louis Schleicher como campeón. Previo a Le Mans, realizarían varios simulacros de 24 horas con sus 3 autos. Durante las rondas de clasificación coparían las primeras filas y ante un panorama con la mayoría de las escuadras en su máximo rendimiento, nadie se perfilaba como favorito. La partida sería un duelo feroz con batallas en todas las posiciones, pero los Mercedes se mantendrían firmes. No obstante, la transmisión daba la impresión de no soportar el ritmo del auto, además de que el coche era indócil, con un habitáculo caluroso, castigando a los pilotos retrasando su recuperación. Pero con una épica remontada, Jochen Mass, Manuel Reuter y Stanley Dickens cruzarían la meta en el Sauber Mercedes número 63, devolviéndole la victoria a las flechas de plata en la clásica francesa. Alentado por los buenos resultados, Sauber desarrolló un nuevo automóvil para 1990, aunque en esta ocasión se denominaría Mercedes-Benz C11, omitiendo a Sauber, predominando el nombre de la compañía por primera vez. Previo a las normas de fórmula, el chasis del C11 se elaboraría empleando fibra de carbono, siendo construida por la firma suiza Norback. Sería diseñada por Leo Rest, con el resto del auto fabricado por DPS Composite del Reino Unido. Curiosamente, Dave Price, gerente del equipo Sauber, también era director de DPS. Algo determinante en el diseño final era que no contaría con una configuración de alta velocidad, debido a que no participaría en Le Mans, ya que no formaría parte en el Mundial de 1990.
Siendo más rígido, esbelto y ligero, el C-11 tenía que ser lastrado para cumplir el peso mínimo con un excedente de 5 kilogramos de seguridad. Los conductos de alimentación y refrigeración fueron revisados para mejorar el flujo de aire. El diseño fue resultado del uso de un túnel de viento de pista rodante, único para el Grupo C en aquel momento. La suspensión frontal se mantendría casi sin cambios, pero en el caso de la suspensión trasera, se abandonaría el esquema longitudinal a favor de un diseño transversal convencional con varillas de empuje, reflejando un aumento en la rigidez. En el caso de los frenos, recurrirían a Brembo y para los neumáticos buscarían a Goodyear, apartándose de Michelin. Mantendrían la unidad M119 biturbo, obtenida de la instalación de un Unterturge, pero sería desarrollada por Willy Müller y Jörg Wilhelm. Algo interesante fue que el motor era devuelto a Stuttgart después de cada carrera, dejando solo la transmisión en las instalaciones de Sauber en Hewell. Por otro lado, Sauber planeaba construir 4 unidades con suficientes repuestos para construir otra. Su auténtico debut sería en Monza, imponiéndose al instante, dominaría y vencería en casi todas las pruebas en las que arrancó, exceptuando Silverstone, donde un C11 sufriría una extraña falla en el motor, mientras que el otro auto habría sido descalificado por asistencia externa durante las prácticas. Otra mancha sería en México, con la descalificación del número 1 por exceder su límite de combustible. Aunque el C11 sería reemplazado por el C291, los atrasos y problemas en el desarrollo del nuevo prototipo causaron que el C11 continuara corriendo, incluyendo las controversiales 24 horas de Le Mans de 1991, donde la victoria estuvo a su alcance, pero como espejismo en el desierto, el calor terminaría con sus ilusiones. El C11 se retiraría de las carreras al determinarse que el C291 estaba listo para correr. Aceptando el desafío de las normas de fórmula, Mercedes-Benz y Sauber prepararían el prototipo que sería su máxima aventura en el Mundial de Resistencia. Denominado C291, difería en varios aspectos a sus predecesores, pero sin ser tan radical como sus adversarios. El punto de origen y razón de su existencia yacería en un motor de altas revoluciones con 3,5 litros de desplazamiento. La unidad extraía la potencia a través de las altas revoluciones, mismas que causaban un gran estrés, elevando las posibilidades de ruptura, sin mencionar que apenas alcanzaban a igualar el rendimiento de las unidades sobrealimentadas. Ante la incredulidad de la competencia, Mercedes-Benz presentaría un motor plano de 12 cilindros. Siendo un propulsor totalmente nuevo, su diseño dificultaba la ubicación de los túneles Venturis, solucionándose al inclinar el tren motriz. Pero a diferencia del ya comprobado Ford Cosworth HB empleado por el XJR14, el motor de 12 cilindros aún tenía que demostrar confiabilidad con la potencia necesaria para luchar por la victoria. En comparación al XJR14, la silueta del C291 aún exponía un esquema de baja resistencia para alta velocidad, con un frontal más trabajado pero con un alerón estándar, versus al diseño de doble esquema expuesto por Jaguar. En retrospectiva, este diseño sería una de las claves para el fracaso del proyecto, ya que al no poseer la misma potencia de aceleración de sus predecesores, este era incapaz de aprovechar su máxima velocidad. Por otro lado, la unidad de fórmula presentaba continuas fallas, mismas que no le permitían finalizar carreras, ya que dichas unidades no habían sido diseñadas para largos tiempos de operación, aunque más adelante solucionarían de manera parcial los problemas de fiabilidad. El equipo prescindiría del C291 para las 24 horas de Le Mans, aunque con el rendimiento presentado por el auto, lograrían el tercer puesto en el campeonato. Más adelante Mercedes-Benz cuestionaría tanto a LACO como a la FISA sobre la continuidad del campeonato. Pero después de tantas discusiones, fechas canceladas, un calendario incierto y el abandono de varios equipos, harían que el profesor Werner Nieffer, presidente y CEO de Mercedes-Benz, finalizara su programa de carreras omitiendo cualquier interés en la Fórmula 1, negando temer al desafío técnico implicado por los monoplazas.
Como nota podemos decir que empleando una versión revisada del 12 cilindros, el equipo desarrollaría el C292, que al igual que el Peugeot 905 Evo, aplicaba un esquema aerodinámico muy similar a lo expuesto en el XJR14. Lamentablemente, debido al abandono de Mercedes-Benz, no pudo ser probado e incluso no se sabe cuántos fueron construidos o si el motor fue instalado. Con ello, este modelo sería el último auto deportivo de Mercedes-Benz hasta el despliegue del CLK GTR en 1997. Mercedes-Benz y Sauber seguirían adelante pero por caminos separados. Sauber, ante la incertidumbre del respaldo de Daimler a su proyecto de Fórmula 1, aceptaría los propulsores Ilmor, esperando en un futuro volver a asociarse con los germanos, pero la historia dictaría que dicha sociedad sería solo un sueño, ya que alemanes e ingleses sellarían dicho pacto con una de las sociedades más fructíferas en la Fórmula 1, solo por detrás de la hecha con los nipones. Por su parte, Sauber vería un nuevo horizonte al atraer a patrocinadores, un nuevo respaldo de fábrica, así como una nueva era de la mano de la gente de Maranello. Hoy en día Sauber y Mercedes continúan su vida en el mundo de la Fórmula 1. Quizás para algunos esta corta sociedad les pueda resultar desconocida o irrelevante, pero algo es seguro, de no haberse dado dicha sociedad, tal vez el ascenso de ambas compañías pudo haberse dado con otras sociedades, como la de Sauber con BMW, misma que no tuvo frutos cuando el C7 empleaba su propulsor. Al final, la historia es clara, con autos, resultados y pilotos extraordinarios. Sauber Mercedes es una de las sociedades más recordadas y amadas por los seguidores del automovilismo. Como dato final, para muchos, Michael Schumacher se daría a conocer con su participación en el GP de Bélgica, pero para otros, este joven ya demostraba su casta de campeón al conducir a estos monstruos en una época donde no había algo tan bestial como un Grupo C.